Bienvenidos a un nuevo episodio de Full de Haces. Estoy con mis colegas Un Disidente, hasta 225, y Don Inmaduro, que en esta oportunidad nos va a dar la introducción a un tema que es bastante preocupante desde nuestro punto de vista. Es el siguiente paso de la izquierda chilena, el impuesto a los super ricos. Escuchamos su introducción y luego la analizamos aquí en Full de Haces. Bueno, esto no para con el retiro del 10% de las AFP, sino más bien la agenda continúa, puesto que este economista de la Universidad de Chile, en una entrevista que dio a Radio U de Chile, manifestó una postura favorable en torno al impuesto de emergencia a los super ricos, aduciendo que en el peor de los casos este impuesto de emergencia solo recaudaría menos de lo esperado. Por cierto, vale decir que este proyecto de reforma constitucional propone crear un impuesto para los más ricos del país de un 2,5% por una sola vez, debido a la crisis que estamos viviendo por el tema de la pandemia. Y está de más decir que quienes lo impulsan son principalmente políticos demócratas cristianos, comunistas, socialistas y de revolución democrática como lo es Giorgio Jackson. Nicolás Grau aduce ser muy proclive a la existencia de impuestos patrimoniales, impuestos a las riquezas de los sectores de más alto ingreso del país, considerando por un lado que este proyecto sería bastante acotado. En otras palabras, para él no basta con el 2,5% que quieren cobrar a los super ricos, además de que es solo una vez, apoyándose en el hecho de que, en sus palabras, en más de 20 países hay impuestos de este tipo de manera corriente, es decir, todos los años, evitando mencionar además que son también muchos los países que han suprimido este impuesto, ya que este genera fugas de capitales, fugas de cerebro o también llamado migración altamente calificada, pérdidas de empleo y una menor recaudación de impuestos, teniendo como ejemplo el caso de Francia, país en el cual se estima que los ingresos por este tipo de impuestos son de unos 2.600 millones de dólares al año, mientras que en términos de fuga de capitales la cifra sería de 125.000 millones desde el año 1998, lo cual promedia unos 5.681 millones de dólares en fugas anuales, que tiene más en fugas que recaudación, digamos. Ahora una pregunta que muchos harían es que al igual que el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones, ¿podría esta iniciativa abrir la puerta de una reforma a nuestro sistema tributario de manera permanente? Bueno, Nicolás Grau responde, dice: yo creo que eso puede ser así, entre otras cosas, porque hacer esto, aunque sea por una vez, requeriría hacerse una serie de preguntas y aprender ciertas cosas que no hemos hecho en Chile. Además afirma que al aplicarse esta reforma, el Servicio de Impuestos Internos se vería forzado a medir u obtener información acerca de la riqueza de las personas, y eso en la práctica dejaría preparada la infraestructura en términos de datos para poder hacer esto a futuro, y continúa diciendo: entonces efectivamente yo creo que hacer algo de este tipo puede sentar las bases de un cambio tributario al respecto en el futuro, lo que involucraría obviamente la necesidad de que esto fuera respaldado por el Ejecutivo. Una consulta ahí dentro de lo que se plantea. ¿Este impuesto a los super ricos sería al patrimonio o a las utilidades? Patrimonio bruto. Al patrimonio. Ahí estamos en muy serios problemas. Te leo el proyecto de ley, que es muy cortito. Dice: establécese por una sola vez un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas personales, cuya recaudación será destinada al financiamiento de una renta básica de emergencia. Quedará grabado con una tasa de 2,5% el patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio en Chile, titulares de bienes y derechos en Chile o en el extranjero, al 31 de diciembre del 2019, equivalentes a un valor igual o superior a 22 millones de dólares americanos. Los contribuyentes señalados en el sitio anterior deberán enterar el impuesto en el plazo de 30 días corridos, contados desde la publicación de la presente reforma constitucional. Entonces, mira, la duda que a mí me asalta con esto de reforma constitucional tiene que ver, en el mismo caso del 10% de la AFP, que en realidad es 44%, como señalaba el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Es el tema de los quórum. ¿También requerirá esto de 3/5 o no? O esta sí parece ser que es de 2/3, ¿ya? Por ser reforma constitucional, para acá no hacen nuestra transitoria, ni muchísimo menos. Bueno, esa va a ser una de las discusiones que van a estar ahí pululando en el aire en la Comisión de Constitución. Y otro punto tiene que ver con que si esto también es exclusivo del presidente, ¿ya? Porque por eso lo hacen como reforma constitucional, porque al parecer de ese modo se saltan en la inadmisibilidad.
porque no sería un tema que solamente el presidente nomás puede hacer, subir impuestos a personas naturales, ¿ya? Entonces es un tema ahí que va a estar puesto a la palestra y es el siguiente paso de nuestra izquierda, porque esto se iba a ver el jueves en la Comisión de Constitución, ¿ya? Pero lo que pasa es que se suspendió porque tuvieron que votar algún proyecto de ley, pues esto se iba a ver el jueves 23 de julio y ahora estará recandelizado para la primera semana de agosto porque está la semana distrital entre medio, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa con esto, porque como bien señaló ahí, Maduro es impulsado por diputados desde el Partido Demócrata Cristiano hasta la Revolución Democrática y el Partido Comunista, ¿ya? Este tema del aumento de los impuestos a los súper ricos es muy populista. No olvidemos que en la calle ya tenemos consignas donde dicen que se tienen que la pandemia la paguen los ricos, que los ricos. Siempre es el tema este de la lucha de clase. Es una tontera que ya debería estar pasado de moda, pero sin embargo, cada cierto tiempo estas revueltas vuelven a nuestra clase política, tratando de justificar su inoperancia, echándole la culpa a los ricos, si son ellos mismos los que hacen las leyes que benefician de repente a algunos grupos económicos. Voy al hecho de que una persona rica, que puede ser alguien multimillonario o millonario, que ya gana sobre $1 millón anuales o mensual, qué sé yo, ya pagó sus impuestos con respecto a lo que ganó. ¿Por qué hay que castigarlo? Claro. Porque es exitoso. Según yo lo veo así, esto es un castigo al éxito. ¿Qué pasaría si después dicen que las personas ricas son las que ganan $1 millón? Porque hay personas que ganan 100.000 pesos y la cadena nunca termina, porque al final te están expropiando tu propiedad, lo mismo que hacen con el tema de las contribuciones, que también fueron supuestamente hechas para reconstruir Chile el año 60 y todavía siguen las contribuciones y están carísimas. Ancianos que lamentablemente han perdido sus propiedades porque no son capaces de poder pagar esos impuestos. Es un impuesto a la propiedad y ahora otro impuesto más a la propiedad privada. O sea, esto hay que frenarlo cuanto antes. Ojalá que los políticos, independiente partido político que sean, entiendan de que ya la gente pagó sus impuestos, independiente de que tengan resquicios legales para disminuir el pago de sus impuestos. No olvidemos eso. Claro, bien o mal ahí es tema ya de la administración de impuestos internos, como ve esos temas. Exactamente, sí. Que es algo que un día, por ejemplo, si tú tienes un tipo que en 6 meses se hizo millonario, impuestos internos no dijo nada, es sospechoso. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un problema, por ejemplo, del narcotráfico en Chile. Hay gente que tiene un patrimonio pero muy grande en unos cuantos años y impuestos internos no dice nada. ¿Por qué siempre capturan cuando los pillan flagrantes vendiendo, pero no impuestos internos, que en otros países son ellos los que empiezan a encontrar estos grupos? De hecho. Ya, a eso es lo que voy. La clásica historia de Al Capone. Claro, pero creo que es una aberración lo que se quiere hacer con ese impuesto al patrimonio de los súper ricos. Creo que no va a ser por única vez. Imagínate, sumemos en 10 años, si este impuesto son 2,5 anual, en 10 años el 25% de la propiedad de esa persona lo va a perder, en 10 años. Y eso no lo miden. Claro, pero es que como dicen, es de una sola vez, es que es una sola vez, ese es el asunto. Claro, es que por eso te digo, el tema es si fuera hacia las utilidades, quizás es que ya está. Te podría dar la razón. Perdón, Iracundo, eso ya está. Cuando las personas ahora aumentan, por ejemplo, quieren invertir, tienen un 35% de impuestos, ahora le subieron un 8% a la inversión. ¿Me entiendes? Por eso es que bajó tanto la inversión con la reforma tributaria. No, sí, es terrible. Una estupidez. Sí, pero es una sola vez, por si acaso. Tú dices que después van a seguir, pero por ahora el proyecto es para una sola vez. Van a seguir, es que eso nunca queda así, No, sí, el proyecto dice claramente, nebulosamente dice una sola vez, pero no sabemos, porque una vez que la reforma constitucional se mete, después pueden darle una prórroga, después pueden darle de nuevo el impuesto a los super ricos porque el APB cayó, no sé. Mira, yo quería sumar eso un poco. Nuestro país siempre se ha caracterizado por tener cataclismos naturales. Y esto del COVID es parte de esos desastres naturales que ocurren en el país. O sea que cada vez que ocurra algún problema, ya sea un terremoto, maremoto, erupción volcánica, inundaciones, van a tener que recurrir a un nuevo impuesto.
O sea, es un tema de nunca acabar. Por eso es que tienen que frenar esta cuestión, porque si no, cada vez que hayan problemas, van a empezar a castigar a las personas que son exitosas en el país. No, yo lo considero que es una aberración. No, a mí me da risa los políticos de izquierda porque dicen que ante las crisis el Estado se tiene que hacer cargo de la gente. Claro. Pero esto obviamente pone en evidencia que no es el Estado que se pone, el que se hace cargo. El Estado simplemente es el que parasita recursos todos impositivos. Un Estado que fuera serio, digamos, en lugar de andar buscando a quién más secuestrarle su dinero, debería de estar buscando en bajar, por ejemplo, el gasto público, para empezar. Claro, es un tema que no se ha hablado. Y el asunto es que a mí siempre me causa gracia cuando te dan una cifra de cuánto es lo que se va a recaudar por este tipo de impuestos. Además. Y aquí te señalan de que van a ser 6.500 millones de dólares. Americanos, digamos, dólares americanos. Pero eso será cierto si uno hace esto. Uno tendería a pensar de que siempre es menos o esa es como el máximo, así como que se van al punto más alto. Vimos cuando Bachelet hizo la reforma que no llegaron a los números que ellos habían estimado. En ese sentido, el Nicolás Grau dice que, digamos que en el peor de los casos se recaudaría menos, pero que no, por ser única vez no traería problemas a largo plazo. Pero acá el hombre de la deuda de 120 millones de pesos cae en una contradicción bastante grande, porque resulta que cuando le preguntan si se hace más sencillo argumentar en favor de un impuesto a la riqueza cuando este se cobra por una sola vez. Y él responde, sí, es cierto que es más fácil justificar el impuesto por una sola vez. Las posibilidades de que hayan fugas de capitales o cosas de ese tipo con un impuesto de una vez son mucho más bajas. Esas cosas toman tiempo, no es tan fácil. Pero ¿qué está queriendo decir? Esto implica que él admite, de hecho, que si esta medida fuese aplicada de forma corriente, o sea, de forma permanente, claro, generaría fugas de capitales afectando la inversión, entre otras cosas. Él está aceptando, y cosa con la que él está de acuerdo, porque él dice explícitamente, esto para mí es poco, a mí me gustaría que se cobrara este impuesto de manera permanente. Y aparte también hay implícito dentro de ese mismo comentario está el hecho de que está en este caso acorralando a los super ricos para que no se vayan ahora. Porque él mismo dice, esto no es algo rápido, o sea, es obvio que muchos de los inversionistas o los que tengan grandes capitales no van a poder sacar el dinero, digamos, en 6 meses, en un año, se van a demorar un poco más. Entonces, si él lo hace ahora de una sola vez y rápido, nadie va a alcanzar no van a alcanzar, exacto, a reaccionar y nadie va a poder sacar sus utilidades. Y que, ojo, que cuando tú sacas tu dinero de Chile, igual pagas un impuesto por sacarlo. O sea, tampoco es gratis llevártelo fuera, porque también hay que tener claro eso y la gente de repente no lo sabe, que cuando tú sacas tus capitales tienes que pagar también un impuesto. Entonces eso de que, oye, que se llevó su plata a un paraíso fiscal, sí, pero cuando la sacó tuvo que pagar igual, pues. Entonces si el tipo la saca y después la trabaja afuera, bueno, ya ese es problema de cada uno. O sea, cada uno hace con su plata lo que mejor le parece. Al menos esa es mi postura. Y por otro lado, tomando el argumento que decía Disidente sobre el narcotráfico y esas cosas, hay un montón de gente que no tiene sus dineros en blanco, por decirlo de alguna forma. Están en un colchón, en una bóveda, en un hoyo debajo de la casa, no sé, hay gente que guarda su riqueza de otra manera, no necesariamente en activo. Entonces al final estamos también perjudicando a la gente que hace sus negocios de manera correcta, o sea, la gente que realmente tiene sus capitales bien administrados, digamos, que son de libre acceso, están informados, qué sé yo, porque los impuestos se van a cobrar en base a los capitales que tú hayas informado, no a las cosas que tengas escondidas debajo del colchón. Claro. Entonces eso también perjudica, por ejemplo, a los ciudadanos que hacen sus cosas bien, y a los delincuentes, a los narcotraficantes que tienen sus plata en negro, a ellos no los tocan, Entonces por eso que yo creo que falta un poco en ese sentido que Impuestos Internos se ponga bien los pantalones y haga bien su pega, o si que no tiene las facultades, que se las den, pero no vengan con este tipo de cosas. Y lo último que yo insisto,
que es el gobierno el que tiene que dar el primer paso y dar el ejemplo, y son ellos los que primero tienen que rebajar el gasto público y destinar esos dinero a financiamiento de las personas que más lo necesitan en este momento. Yo quería, así como colita, quería destacar que, por ejemplo, que en este proyecto de reforma, en el párrafo 8, se lee el gran empresariado, agrupado en la Confederación de la Producción y el Comercio, dentro del que se encuentra buena parte del sector socioeconómico aludido como super ricos, creó un fondo en el contexto de la pandemia con el fin de reunir 50.000 millones de pesos, o unos 60 millones de dólares, el Fondo Empresarial para la Emergencia de Salud, le pusieron. Siendo un gesto valorable, surge el cuestionamiento acerca de cuál es el aporte que hacen los sectores más acomodados al desarrollo del país, sobre todo considerando el contexto de crisis en el que nos encontramos. A mí, este párrafo resume todo lo que estamos hablando, porque esto de alguna forma demuestra la visión que posee la izquierda chilena con respecto al aporte que generan los inversionistas, las empresas al país. Después de que a veces incluso en entrevistas se lavan la boca diciendo que ellos sí admiten el rol que tienen las empresas. Bueno, esto deja claro que ellos no admiten el rol que tienen las empresas, porque las empresas obviamente, como ya lo hablamos antes, generan empleos, productos, servicios, exportan, mejoran, convierten a Chile en un atractivo para otros inversionistas, y ahora generan ONGs y generan fondos de ayuda, pero para ellos no es suficiente con eso. Yo creo que deberíamos empezar a replantearnos más bien el verdadero aporte que hacen los políticos por el país. O la izquierda. Y para poner las cifras en contexto, ellos dicen de que 60 millones de dólares es poco, porque ellos pretenden recaudar 6.500 millones de dólares, ¿ya? Y para ponerlo en proporción, el fondo COVID que se hizo en junio de este año son 12.000 millones de dólares. Pues entonces ellos dicen, con estos 6.500 es prácticamente la mitad del fondo COVID que se pretende recaudar. Pero el asunto va con que tú de verdad vas a creer que vas a poder recaudar 6.500 millones de dólares con este tipo de leyes, aunque sea una reforma constitucional. Y se desconoce todo el resto de esfuerzos que han hecho los empresarios. Oye, si tienen gente todavía contratada que no les está yendo a trabajar lo que es un día a veces, ¿cachai? Y les tienen que seguir pagando igual. No están produciendo ningún tipo de venta o si lo están haciendo lo han reducido a la mitad o un tercio. Están aguantando con todo lo que pueden. Más encima juntan fondos para ayudar a la gente, ¿cachai? No digo que sean santos, pero... No solo eso, también dan aportes para el desarrollo de la vacuna. Además. Que ya entonces, sea mucho o poco, eso es cuestionable, pero es que el tema es que, por ejemplo, los empresarios o los particulares hacen un aporte voluntario de lo que ellos pueden hacer. En cambio, en este caso, ellos te obligan a ti a que tú, a punta de pistola, que tú tienes que dar tanto. Así es. Y ese es el problema. De hecho, los que más hacen, los que hacen las mayores donaciones a ONG son ellos. Sí. O sea, es indudable. Los políticos no lo hacen. No, pues yo no he visto nunca un político metiéndose la mano al bolsillo diciendo voy a donar tanta plata. Sí, es verdad eso que tú dices, ¿eh? Estaban tratando de llevar esta discusión a los tecnicismos, de que quizás no es posible porque determinar cuánto es el patrimonio de un rico. Yo no llevaría la discusión a lo técnico, yo la dejaría en lo moral. O sea, moralmente el Estado no tiene derecho a cobrar un impuesto al patrimonio. Al patrimonio. Yo creo que desde ahí tiene que partir la discusión. Eso es inmoral, tienes toda la razón. Creo que esa es la clave. Yo recalco el hecho de que es muy interesante ver cómo cada vez más tratan de incorporar modificaciones a una constitución que se supone que no se puede mejorar. No, pues ahí lo que te dicen es que es muy difícil. Eso es lo que te dicen. Entonces por eso tenemos que cambiarla para que no sea más fácil. Es tanto que costó el 10%, ahora tanto que va a costar el tema del impuesto a los super ricos, entonces lo hacen para eso. Es como un ganar o ganar, en el sentido de que si resulta, lo conseguimos. Y si no resulta, la constitución no nos dejó, o sea, el sistema no nos dejó, los quórum no nos dejaron, o asuntos así. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olviden suscribirse para más contenido como este.